Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Hoy vamos a seguir con la clase 2, que como va a ser una continuación de la clase anterior de cinemática. Acuérdense que cuando hablamos de cinemática hablamos de estudiar y tratar de entender cómo se mueven las cosas, y por ahora no vamos a entrar en mucho detalle de por qué se mueven. En la clase anterior estuvimos viendo ejemplos de casos relativamente sencillos, donde la suposición general que hacíamos, o lo que suponíamos que iba a ser siempre cierto, es que la aceleración va a ser siempre la misma, que la aceleración es constante, que puede ser cero o puede ser un valor positivo o negativo, pero siempre la misma. Y eso nos permitía calcular posición, velocidad y aceleración en función de los datos que nos podían dar. Ahora seguimos con esa suposición, seguimos suponiendo que la aceleración es siempre la misma, siempre constante. Pero vamos a ver un caso especial, un caso que se calcula levemente diferente, aunque utilizando las mismas herramientas. El caso de free fall, caída libre. Es algo que están probablemente muy habituados de la vida cotidiana, es qué pasa cuando yo suelto un objeto y por atracción gravitatoria cae al suelo. ¿Cómo se mueve? Y más adelante, al final de la clase, vamos a ver no solo qué pasa cuando lo suelto, sino qué pasa cuando tiro algo, por ejemplo, cuando tiro una piedra, cuando tiro una pelota de béisbol. Cómo calcular ese movimiento. Para entender un poco el movimiento de caída libre, tenemos que avanzar un poquitito más en la matemática sobre las mismas suposiciones o sobre las mismas bases que hicimos en la clase anterior, solo que quizás un poquito más detalle en alguna de las ecuaciones. Estas ecuaciones, las motion equations, parten de las definiciones que ya tenemos, que ya vimos en la clase pasada. Por ejemplo, sabemos que la aceleración va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial, o sea, la diferencia de velocidades, dividido el tiempo que tardamos en pasar de la velocidad inicial a la final. Ahora nos interesa ver si existe, cómo podemos calcular cuál es esa velocidad final si sabemos cuál es la aceleración y sabemos cuál es la velocidad inicial y cuál es el tiempo. Este caso es relativamente simple, lo que tenemos que hacer es despejar la aceleración. Para eso empezamos pasando de término el término de tiempo, que está dividiendo, lo pasamos para el lado izquierdo multiplicando. Entonces nos queda que la aceleración por el tiempo es la diferencia de velocidades. Lo cual tiene sentido, ¿no? Uno dice cuánto está cambiando por unidad de tiempo la velocidad, que eso es la aceleración. Lo multiplicamos por cuánto tiempo pasa y eso nos dice efectivamente cuánto cambia la velocidad. Y ahora para despejar la velocidad final simplemente pasamos el término de velocidad inicial que está restando, lo pasamos para el otro lado sumando. Y acomodando un poco las cosas para que quede más bonito, nos queda que la velocidad final va a ser la velocidad inicial, la velocidad con la que empezamos, más la aceleración que sufre ese cuerpo por el tiempo que pasa desde el momento inicial hasta el momento final. Esta ecuación, tengámosla presente, nos dice de nuevo cuál es la velocidad final en función de velocidad inicial, tiempo y aceleración. La otra ecuación que es importante y que necesitamos para construir el modelo de free fall es una forma de escribir la velocidad promedio basándonos justamente en el hecho de que es una velocidad promedio. Y a partir de eso calcular el desplazamiento. Dijimos que la aceleración es constante. Entonces, una forma de calcular la velocidad promedio es sacar el promedio de las velocidades. Si la aceleración es constante, o sea, si el cambio de velocidad es siempre el mismo, podemos decir que la velocidad promedio en todo momento, en todo ese periodo de tiempo en el cual se hizo el desplazamiento, es igual al promedio de la velocidad inicial y la velocidad final. El promedio matemático. Como de la misma forma que ustedes sacan el promedio de sus notas. ¿Cómo se saca el promedio? Y tenemos dos casos, dos cosas, dos objetos. En este caso velocidad inicial y velocidad final. Los sumamos y los dividimos por la cantidad de números con los cuales estamos promediando. En este caso son dos, velocidad inicial y final. Así que nos queda que la velocidad promedio, que ya sabemos de la primera clase, que es el desplazamiento dividido el tiempo que tardamos en desplazarnos, en movernos de un punto al otro, es entonces igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2. Solo si la aceleración es constante, recordemos esto. Y ahora podemos usar esta nueva expresión que tenemos para despejar ese, es simple, simplemente pasamos el tiempo para la derecha multiplicando. Y nos queda una expresión que es muy útil, que es el desplazamiento, la cantidad de camino recorrido, en función de la velocidad inicial
de la velocidad final y del tiempo que pasó desde el momento inicial al momento final. Esto es simplemente el tiempo pasado para el otro lado multiplicado. Ahora que tenemos estas dos ecuaciones, podemos unificarlas, jugar un poco con ellas, y digamos, ¿cómo puedo hacer para calcular el desplazamiento S en función de la velocidad inicial, de la aceleración y del tiempo? Bueno, lo que puedo hacer es agarrar en la segunda ecuación que vimos recién y reemplazar la velocidad final por lo que vimos en la primera ecuación. Si simplemente enchufo este término acá, reemplazo BF por B0 más A por T, nos queda este término medio choclo de acá abajo, que lo puedo simplificar un poco haciendo la distributiva del tiempo y sumando el B0, convirtiéndolo en 2B0. Entonces nos queda que 2B0 por T dividido 2, que es B0 por T, más A por T, que es A por T al cuadrado, por el 1/2 de afuera, 1/2 de A por T al cuadrado. Entonces nos queda que el desplazamiento en función de la velocidad inicial, del tiempo y de la aceleración se calcula de esta forma. Esto es una cuadrática que tiene una pinta media extraña, pero es simplemente una cuadrática de las mismas que han visto en matemática, donde reemplazamos la x por la t y los valores de las constantes por números que nos tienen que dar, información que nos tienen que dar, la velocidad inicial y la aceleración. Esto es válido no solo para caída libre, no solo para free fall, sino para cualquier movimiento en el cual la aceleración es constante. Pero ahora lo vamos a usar específicamente para el caso de free fall. Entonces, ¿qué es exactamente lo que decimos con caída libre? Bueno, la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, o sea que tiene una aceleración uniforme, y esa aceleración depende de la gravedad. Es un dato, es algo que lo sabemos que la aceleración debido a la gravedad, o sea la aceleración que sufre un cuerpo cuando cae, en la Tierra, y solo en la Tierra, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado apuntando hacia abajo, porque los objetos caen. Entonces la aceleración es negativa, porque a medida que pasa el tiempo, estoy moviéndome cada vez más rápido hacia el cero. Y ese número, para representarlo de alguna forma, para que estemos claros de que cuando hablamos de aceleración en free fall hablamos de la aceleración de la gravedad, reemplazamos A por G. Y el negativo por el positivo. Pero antes de hacer esto, lo que a nosotros realmente nos interesa saber es no el desplazamiento, sino la distancia, la posición. ¿Y cuál es la posición? Supongamos que yo suelto un objeto desde una cierta altura. Supongamos 10 metros. Después de un tiempo cae 2 metros. Ese 2 metros es el S, es el desplazamiento. Pero ¿cuál va a ser la altura? Y va a ser la altura. La altura inicial, como esto es en ejes cartesianos, decimos que la Y es para arriba, es el eje vertical, así que es el I0. Quizá lo pueden encontrar como H0 por height, 0. Menos el desplazamiento. Entonces la posición en I, la altura, en función del tiempo, va a ser la altura inicial, la posición inicial en I, menos el desplazamiento para un dado tiempo. Y esto ya lo tenemos calculado desde antes, lo enchufamos acá, solo que reemplazando la aceleración por menos g, porque sabemos que la aceleración ahora se debe a la gravedad. Y de nuevo con que la gravedad solo en la Tierra es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esto a veces lo pueden encontrar aproximado como 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces acá lo que tenemos es finalmente una expresión, una ecuación matemática que nos dice la posición de un objeto en altura en función del tiempo cuando lo suelto de una altura inicial I, 0, con una velocidad inicial B0, o sea yo lo puedo soltar, entonces si simplemente lo suelto la velocidad inicial es 0, porque en el momento 0 está en mi mano y está quieto, o lo puedo tirar para arriba, en cuyo caso tendría una velocidad inicial positiva, o lo puedo tirar para abajo, en cuyo caso tendría una velocidad inicial negativa. Menos un medio de g, que es la aceleración debido a la gravedad, que vale aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado, 10 también, por el tiempo al cuadrado. Si uno fuera a graficar esto para el caso de un objeto que tiramos de 1000 metros de altura y con velocidad inicial 0,
lo que tenemos es que a medida que pasa el tiempo el objeto va disminuyendo en su posición en y, o sea, va cayendo y cada vez más rápido. Esta ecuación es la que modela la caída libre. Es una ecuación, de nuevo, es una parábola, es una ecuación cuadrática. Pueden usar todas las herramientas que tienen de matemática para resolver la incógnita que puedan tener. Como todo caso de física, para poder resolver esta ecuación tienen que tener datos y solo una incógnita. Habitualmente ustedes les van a dar la velocidad inicial, por ejemplo, la posición inicial y cuánto tiempo pasó, y tienen que calcular en qué altura está. O les pueden dar la altura inicial, la velocidad inicial y tienen que calcular el tiempo. Que ahí lo resuelven con Bhaskara, por ejemplo. De hecho, les dejo para que lo vayan pensando, lo veremos en nuestro encuentro vía Meet, este ejercicio donde la pregunta es, yo tengo un cuerpo de 80 kilos, acá una pequeña pregunta, ¿importa cuánto pesa el cuerpo? ¿O es simplemente algo que está acá para distraer? Piensen eso. Tengo un cuerpo de 80 kilos y a una altura de 340 metros. Y se lo suelta para que caiga. Piensen, ¿cuál va a ser la velocidad inicial? ¿Cuál va a ser la altura inicial? Y esto es una aclaración que es importante, pero en general simplemente ténganlo como una cosa conceptual. Se lo suelta en el vacío, porque habitualmente todo esto es válido cuando no hay resistencia del aire. Cuando hay resistencia del aire la ecuación se complica un poco. Vamos a suponer siempre que no hay aire, para simplificar. Eso implica que puedo aplicar esta ecuación. Entonces la pregunta concreta es, ¿cuánto tiempo va a caer? ¿Cuánto tiempo va a tardar en caer el suelo? Esto se puede pensar de una forma más matemática y que es más simple. ¿Cuánto tiempo va a pasar o cuál va a ser el tiempo para el cual la altura es 0? La altura 0 implica que cayó al piso. Les dejo este ejercicio, piénsenlo, lo van a tener en su Classroom. Lo veremos cuando puedan resolverlo en nuestra sesión de Meet. Ahora vamos a avanzar un poquito más en complejidad. ¿Qué pasa si en lugar de simplemente dejarlo caer a un cuerpo, por ejemplo a una pelota de béisbol, la tiro hacia adelante? Como si tirara la pelota para que el bateador le pegue. ¿Cómo calculo eso? Acá lo que tenemos es un gráfico. Esta es la posición en y, esta es la posición en x. Acá en este gráfico no hay tiempo. O sea, es para todo el tiempo. Estoy graficando la trayectoria. Y esta es la trayectoria que seguirá la pelota. Yo la tiré hacia arriba, se mueve, llega a una altura máxima y cae. Y recorre una cierta cantidad en x, de metros, y una cierta cantidad de metros en altura y. ¿Cómo hago para modelar esto? Esto que parece en principio complejo, en realidad son la superposición, la suma de dos movimientos muy simples. Uno muy simple y otro un poquito menos, pero dos movimientos que conocemos. En altura, esto es como si yo tirara la pelota para arriba, con una cierta velocidad en y. Es lo que vemos acá. Esta es la posición de la pelota, de esta misma pelota. En altura, a medida que pasa el tiempo, la pelota sube y a medida que pasa el tiempo, baja. Esto es lo que vimos hasta recién. Exactamente eso. Es como si fuera un free fall. Pero además a este free fall, a esta caída, tenemos un movimiento constante en x, que es simplemente un movimiento constante, sin aceleración. A medida que pasa el tiempo, la posición en x va aumentando de forma lineal. Entonces, si veo cuál es la posición de esta pelota en x, simplemente va aumentando. Entonces, en y es la parábola que vimos antes, en x es simplemente un movimiento lineal sin aceleración. El truco acá es que tengo una velocidad en y y una velocidad en x. Una velocidad inicial en y y una velocidad inicial en x. Y yo lo tiro con cierto ángulo. Imagínense moviendo la mano. Su mano va a ir un poco hacia adelante, lo cual va a dar la velocidad inicial en x. Y un poco hacia arriba, lo cual va a dar la velocidad inicial en y. Si yo puedo obtener esas dos velocidades iniciales, puedo calcular los dos movimientos superpuestos, el movimiento en altura y el movimiento hacia adelante de la pelota. La pregunta es, ¿cómo hago yo para calcular eso? Habitualmente no les van a decir cuál es la velocidad en y, cuál es la velocidad en x. Lo que habitualmente les van a decir, supongamos que esto es el movimiento inicial de la pelota, o sea, yo lo tiro hacia arriba y hacia adelante,
les van a decir, lo tiré con una velocidad v y un cierto ángulo alfa, esto es la letra griega alfa, como si fuera una A, pero alfa, distinto, para ser más matemático. Lo tiro con un cierto ángulo alfa hacia arriba. Entonces les pregunto, piensen, ¿cómo calculo la velocidad en y la velocidad en x? Insisto, el dato que vamos a tener es la velocidad y el ángulo en el cual tiro la pelota. Bueno, trigonometría. No se asusten. Pero si yo sé la velocidad es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y lo que quiero calcular es la velocidad en x, que es el cateto adyacente, y la velocidad en y, que es el cateto opuesto. Entonces la velocidad en x, esto pueden repasarlo de sus clases de matemática, va a ser la velocidad inicial multiplicado por el coseno de este ángulo alfa. Y la velocidad en y va a ser la velocidad inicial multiplicado por el seno de este ángulo en alfa. Entonces si alguien les dice, yo tiro la pelota de béisbol a 50 km por hora con un ángulo de 30 grados hacia arriba, ustedes pueden calcular velocidad en x, inicial, velocidad en y, inicial, y van a poder graficar en todo momento cuál va a ser la altura de esa pelota, siguiendo el modelo de la parábola de caída libre, con una cierta velocidad inicial, que va a ser v0y, y cuál va a ser la posición en x, que es simplemente la velocidad en x por el tiempo, porque no hay aceleración. Teniendo en eso presente, un segundo ejercicio para la clase de hoy, un poquito más complicado, pero que lo vamos a repasar la semana que viene. Seguimos con el ejemplo. Un jugador de béisbol le batea la pelota sale a 30 metros sobre segundo con un ángulo de 35 grados. Primero, ¿cuánto tiempo va a tardar la pelota en caer al piso? Esto es muy parecido al ejercicio anterior. Lo que necesitan acá es aplicar esta ecuación y calcular esta velocidad inicial. ¿Qué tan lejos va a viajar? Bueno, el qué tan lejos va a viajar nos va a decir el desplazamiento en x. ¿Y hasta cuándo va a viajar la pelota? Va a viajar hasta que toque en el piso. Así que cuando pueda calcular el tiempo que tarda la pelota en caer al piso, ese tiempo es el tiempo que después tengo que alimentarla a esta otra ecuación, porque es el tiempo que va a estar viajando también en x. Entonces, calculo cuánto tiempo tarda en llegar la pelota al piso con esta ecuación. Ese tiempo lo enchufo acá con esta velocidad en x, que es distinta a la velocidad en y, pero que la calculo de forma parecida. Y me va a decir cuánta distancia hacia adelante va a recorrer la pelota. Y acá hay una pregunta para que pensemos, para que piensen. Sin cambiar la velocidad, siempre a 30 metros sobre segundo, ¿qué puedo hacer para que la distancia aumente? Piensen qué puedo cambiar, de qué forma, y si quieren hagan las cuentas y realmente verifiquen si la distancia aumentó o no. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Espero que no les haya sido muy pesado. Nos vemos en la próxima clase.